Hay una imagen que se repite en miles de fotos familiares mexicanas de los años 70. Una reunión en el patio de la casa. Un cumpleaños, quizá. O una tarde de domingo sin mayor pretexto. Y en el fondo, casi siempre, estacionado junto a la banqueta o dentro de la cochera, hay un carro pequeño, de líneas redondeadas, con una nariz chata que le daba cara de caricatura. Algunos eran blancos, otros verdes, otros de un azul deslavado que el sol había ido comiendo con los años. Y si le preguntas a la persona que aparece en esa foto quién era el dueño de ese carro, casi siempre te va a decir lo mismo con una sonrisa. Era el carro de mi papá. Ese carro era el Renault 12. El Delfín, como le decían en México. Y la historia de ese carro, de esa empresa francesa que llegó a este país con grandes promesas y se fue sin decir adiós, es una de las historias más amargas del México moderno. Porque Renault no solo vendió carros en México. Renault le hizo creer a México que era su socio. Y luego se fue. El mundo que había antes. Para entender lo que significó la llegada de Renault a México, hay que entender cómo era este país a principios de los años 60. México estaba creciendo. Rápido. Las ciudades se expandían, las clases medias emergían, y con ellas llegaba algo nuevo, algo que antes solo existía en las películas americanas o en los sueños de domingo. La posibilidad de tener un carro propio. Pero los carros disponibles eran, en su mayoría, americanos. Grandes, pesados, caros de mantener, hambrientos de gasolina. El Ford, el Chevrolet, el Dodge. Máquinas diseñadas para las autopistas anchas de Estados Unidos, no para las calles angostas y los bolsillos ajustados de la clase media mexicana que apenas estaba aprendiendo a soñar. Había un hueco enorme en el mercado. Un hueco con la forma exacta de un carro pequeño, económico, fácil de manejar, barato de reparar. Y los europeos lo vieron. Los alemanes con el Volkswagen. Los italianos con el Fiat. Y los franceses, con esa mezcla de elegancia y practicidad que los caracteriza, con Renault. Los franceses llegan al altiplano. Renault no era una marca cualquiera cuando llegó a México. Era, en ese momento, uno de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo. Una empresa que había sobrevivido 2 guerras mundiales, que había sido nacionalizada por el gobierno francés después de la Segunda Guerra, y que tenía una reputación construida sobre una idea muy sencilla pero muy poderosa. Hacer carros para la gente normal. No para los ricos. Para el obrero, para el maestro, para la secretaria, para el tendero. Para la gente que necesita llegar a algún lado pero no tiene fortunas para gastar. Esa filosofía encajaba perfectamente con lo que México necesitaba. Y en 1966 Renault establece operaciones formales en México a través de una asociación que combina capital francés con estructura mexicana. No llegaron solos. Llegaron de la mano del gobierno mexicano, que veía en esta asociación una oportunidad de industrialización, de transferencia tecnológica, de empleos. El trato sonaba bien para los dos lados. Renault ponía la tecnología, el nombre, el diseño. México ponía la mano de obra, la infraestructura, el mercado. Y juntos, iban a fabricar carros. En México, con manos mexicanas. La fábrica que nadie esperaba. Lo que se construyó no fue solo una línea de ensamblaje. Fue una operación industrial seria, con plantas en distintos puntos del país, con proveedores mexicanos integrados a la cadena, con una red de distribuidores que fue creciendo ciudad por ciudad, estado por estado. Los primeros modelos que llegaron al mercado mexicano fueron el Renault 8 y el Renault 10. Carros extraños para el ojo acostumbrado a las líneas americanas. El motor atrás. El cofre adelante vacío, convertido en cajuela. Una filosofía mecánica completamente diferente a todo lo que México conocía. Al principio la gente los miraba con desconfianza. ¿Un carro con el motor atrás? ¿Como el Volkswagen? ¿Y eso jala bien? Jala bien, les decían los vendedores. Y jalaba. Poco a poco, Renault fue ganando terreno. Los mecánicos fueron aprendiendo a entender esos motores. Los refaccionistas fueron llenando sus estantes con piezas Renault. Y los mexicanos, pragmáticos como siempre,
Fueron aceptando que esos carros franceses tenían algo que los americanos no tenían. Entraban al presupuesto. El Delfín, el carro que conquistó México. Pero el momento en que Renault se convirtió en parte del alma de México llegó en 1970, con la introducción de un modelo que iba a cambiar todo. El Renault 12. En Francia lo llamaban simplemente 12. En México le pusieron el Delfín, y el apodo le quedó tan bien que la gente dejó de decirle por su número y empezó a llamarlo así. El Delfín. Como si fuera un ser vivo con personalidad propia. Y de alguna manera, lo era. El Delfín era un carro de familia. 4 puertas, un maletero generoso para lo que prometía su tamaño, un motor adelante ahora, más convencional, más fácil de entender para el mecánico de barrio. Una suspensión suave que aguantaba los topes sin quejarse demasiado. Un interior sencillo pero digno. No era el carro más bonito del mundo. No era el más potente ni el más rápido. Pero era suficiente. Y en México, en esa época, suficiente era exactamente lo que millones de familias podían pagar. Los taxistas lo adoptaron de inmediato. En las calles del Distrito Federal, de Guadalajara, de Monterrey, el Delfín se multiplicó como si alguien hubiera estado sembrando semillas de Renault en el asfalto. Verde con tablero a cuadros. Blanco con el letrero de taxi pintado en la puerta. Amarillo ocre con el cristal de atrás lleno de estampitas religiosas y una Virgen de Guadalupe bailando sobre el tablero. El Delfín era México. Era el carro en el que te llevaban al aeropuerto cuando ibas a ver a tu hermano que se había ido al norte. Era el carro en el que tu papá llegaba los viernes con el sueldo de la semana y ustedes salían todos apretados al mercado del sábado. Era el carro en el que tu tío el mecánico pasaba las tardes del domingo con la cabeza metida en el motor, maldiciéndolo y queriéndolo al mismo tiempo. En sus mejores años, Renault dominaba una porción significativa del mercado automotriz mexicano. No estaban compitiendo. Estaban ganando. Las fábricas, los trabajadores, la promesa. Detrás de cada Delfín que salía de la agencia había algo que los compradores rara vez pensaban pero que existía con toda su peso y su realidad. Una familia de trabajadores. Las plantas de ensamblaje de Renault en México daban empleo a miles de personas. Ingenieros, técnicos, obreros de línea, trabajadores de logística, personal administrativo. Toda una cadena humana que empezaba cuando llegaban las piezas y terminaba cuando el carro listo rodaba por la rampa de salida. Y alrededor de esas plantas había proveedores. Empresas mexicanas que fabricaban asientos, vidrios, cables, tornillería, plásticos. Negocios familiares que habían crecido precisamente porque Renault los necesitaba. Era un ecosistema. Un ecosistema que dependía de que Renault siguiera aquí. Los trabajadores de esas plantas tenían lo mismo que los de Dina en Sahagún. Certeza. Sabían dónde iban a estar mañana. Sabían que si llegaban temprano y hacían bien su trabajo, iban a poder pagar la renta, llevar a sus hijos a la escuela, quizás hasta comprarse un Delfín a crédito con descuento de empleado. Esa certeza es algo que hoy suena casi antigua, casi mitológica. Pero en los años 70 en México, era real. Era lo que Renault les había prometido con su presencia. Las señales que nadie quiso leer. Pero ya desde mediados de los 70, si uno sabía dónde mirar, había señales de que algo no estaba del todo bien. Renault, como empresa global, estaba pasando por sus propias turbulencias. La crisis del petróleo de 1973 había golpeado a toda la industria automotriz mundial. Los europeos sufrieron, los americanos sufrieron, y los franceses también. En Francia, el gobierno empujaba a Renault hacia estrategias de expansión global que no siempre tenían sentido comercial. Las decisiones se tomaban en París, con la lógica de París, pensando en el mercado europeo, en los sindicatos franceses, en la política industrial francesa. México era un mercado importante. Sí, pero México estaba lejos. Y cuando las cosas se complican, lo que está lejos siempre es lo primero que se suelta. Mientras tanto, en México, la competencia se intensificaba. Volkswagen con el Bocho. Nissan con sus modelos japoneses que empezaban a infiltrarse. General Motors y Ford que no iban a ceder terreno fácilmente. El mercado se hacía más complejo,
más competido, más exigente. Y Renault, en lugar de responder con innovación, con inversión, con nuevos modelos que emocionaran al mercado mexicano, empezó a dar señales de que su atención estaba en otro lado. Los modelos nuevos llegaban tarde a México, o no llegaban. Las inversiones prometidas se retrasaban. Las piezas de repuesto a veces escaseaban de maneras que no tenían explicación lógica. Eran grietas pequeñas. Pero las grietas pequeñas, si no las atiendes, se convierten en fracturas. 1982. El año que lo rompió todo. Y entonces llegó el año que partió México en dos. La devaluación del peso. La crisis de deuda. El día en que José López Portillo salió a la televisión a llorar y a decirle al país que el gobierno había tomado los bancos. Fue un terremoto económico que sacudió todo. Las empresas extranjeras que operaban en México de repente se encontraron con una realidad brutal. Sus costos estaban en pesos devaluados, sí, pero sus compromisos financieros globales estaban en dólares. Y el dólar, de un día para otro, se había disparado a niveles que nadie había calculado. Para muchas de esas empresas, el mensaje fue claro. Hay que repensar si vale la pena seguir aquí. Renault lo repensó. Y llegó a una conclusión que destruyó miles de vidas sin que nadie en México pudiera hacer nada para evitarlo. La retirada que llamaron reestructuración. Las empresas cuando quieren irse nunca dicen nos vamos. Dicen que van a reestructurar. Que van a optimizar operaciones. Que el mercado requiere ajustes estratégicos. Renault usó ese lenguaje. Pero lo que hicieron fue irse. No de golpe, porque eso habría sido demasiado escandaloso. Lo hicieron poco a poco, con la paciencia fría de quien sabe que tiene el poder y no necesita apresurarse. Primero redujeron la producción. Luego empezaron a cerrar líneas. Luego los trabajadores comenzaron a recibir avisos. Liquidations. Finiquitos calculados al centavo, con la letra chica del contrato colectivo que nadie había leído con cuidado porque nadie había pensado que algún día iba a necesitar leerla. Los sindicatos protestaron. Hubo paros, marchas, negociaciones que se extendían por semanas y terminaban siempre en el mismo lugar, con menos trabajadores adentro y con Renault un paso más cerca de la puerta. Y los distribuidores, esas decenas de agencias repartidas por todo el país que habían construido su negocio alrededor de la marca, empezaron a ver cómo su inversión se convertía en problema. ¿Cómo vendes un carro del que no vas a poder conseguir refacciones? ¿Cómo le explicas al cliente que compró su Delfín hace 3 años que ya no hay quien le garantice las piezas? Para mediados de los 80, Renault prácticamente había desaparecido de México como fabricante. El nombre todavía existía, de alguna manera fantasmal, en algunos papeles, en algunos contratos que se iban liquidando. Pero la realidad industrial, la fábrica, los trabajadores, la cadena de proveedores, ya no existía. Y quedó algo que es difícil de describir si no lo viviste. Quedó un orfanatorio de carros. Había cientos de miles de Delfines rodando por México. Carros que sus dueños amaban, que habían pagado con esfuerzo, que en muchos casos eran el bien más valioso que tenían después de su casa. Y de repente, esos carros quedaron solos. Sin respaldo de fábrica, sin garantía real, sin la certeza de que cuando necesitaras una refacción específica ibas a poder encontrarla. Los mecánicos mexicanos, que son lo más cercano a magos que existe en este mundo, hicieron lo que siempre hacen cuando no hay otra opción. Se las ingeniaron. Fabricaron piezas. Adaptaron refacciones de otros carros. Inventaron soluciones que no estaban en ningún manual. Mantuvieron vivos esos Delfines con una mezcla de ingenio, experiencia y terquedad que solo existe en los talleres de barrio. Pero no podían hacer milagros eternamente. Y poco a poco, los Delfines fueron cayendo. Unos terminaron en los yonques, desarmados para piezas. Otros se oxidaron en patios y cocheras hasta que se volvieron irrecuperables. Otros corrieron durante décadas adicionales porque sus dueños simplemente no quisieron soltarlos. Hay algo profundamente triste en eso. En un carro que sigue andando aunque el mundo que lo creó ya no existe.